Bueno, vamos a partir formalmente entonces con el curso hoy día, con los elementos, revisando qué son los elementos activos y pasivos. eh, las leyes de Kirchhoff y las conexiones elementales, eso es lo que corresponde a este capítulo. Entonces vamos a editar esto. Ahí. Los elementos activos. Eh, los elementos activos son todos aquellos que son capaces de introducir energía a un circuito. En otras palabras, son las fuentes de energía. Eso es, esos son los elementos activos, todas aquellas fuentes de energía. Y se clasifican en forma de fuentes independientes y fuentes dependientes. Entonces tenemos ahí los elementos activos, las fuentes independientes, que pueden ser de voltaje o de corriente, con las cuales vamos a trabajar nosotros. Y en el caso de las fuentes de voltaje, la simbología que vamos a utilizar es esta. Para el caso de la corriente continua, es decir, un par de rayitas paralelas, donde una de ellas es más pequeña que la otra. Basta con una, aquí hay dos, pero da lo mismo. ¿Ya? Entonces una línea larga y una línea más cortita, y esa es una fuente de voltaje y corriente continua. El símbolo, además de tener esta característica, siempre la línea más larga va a ser el lado positivo de la fuente y la línea más cortita es el lado negativo de la fuente. Como es fuente de voltaje, entonces entrega un voltaje constante y por convención nosotros vamos a asumir que la corriente sale del lado positivo, da hace su recorrido por todo el circuito y si es la única fuente que existe, entonces va a volver la corriente por el lado negativo. ¿Ya? Por lo tanto, al exterior, por el lado externo de la fuente, la circulación de corriente es de positivo a negativo. Por adentro de la fuente, por el interior de la fuente, el sentido de circulación es de negativo a positivo. Esa es una convención que existe hace mucho, mucho tiempo y no se ha cambiado. Ahora, si es una fuente de corriente alterna, entonces habitualmente las fuentes de voltaje de corriente alterna se conocen con un círculo y una señal sinusoidal, yo le digo una colita de chanchito aquí, una pequeña señal sinusoidal, eso indica que es una fuente de voltaje en corriente alterna y tenemos que agregarle el lado positivo, porque en rigor la fuente alterna, como lo vamos a ver más adelante, va de positivo a negativo, va cambiando. ¿Ya? Entonces, pero para efectos de poder definir el sentido de circulación de la corriente, definimos nosotros un lado positivo y el otro lado va a ser negativo necesariamente. Siempre, ya sea en corriente continua o en corriente alterna, la circulación de la corriente es por el exterior de la fuente desde el positivo al negativo y por el interior de la fuente de negativo a positivo. Esto entonces van a ser las fuentes independientes de voltaje tanto en corriente continua como en corriente alterna. Y también vamos a conocer las fuentes de corriente, cuyo simbología son doble círculo, o puede ser un solo círculo, y para hacer la diferencia con la fuente de voltaje, corriente alterna, se pone una flecha al interior. Y esa flecha entonces nos va a indicar cuál es el sentido de circulación de la corriente por el interior de la fuente, por lo tanto va a seguir la flecha por el lado exterior. ¿Ya? Entonces va a quedar arriba el lado positivo y abajo el lado negativo de la fuente. Entonces, esta es una fuente de corriente, que es válida tanto para corriente alterna como para corriente continua. Nosotros vamos a estar trabajando con estos tres símbolos. Luego tenemos las fuentes dependientes. Las fuentes dependientes son aquellas que tienen una variable que depende de una parte del interior del circuito. Entonces, la dependencia puede ser una dependencia de voltaje o puede ser dependencia de una corriente. Es decir, al interior del circuito nosotros podemos tener ahí un voltaje que nos va a permitir controlar de alguna manera estas fuentes dependientes. Aumentar o disminuir el voltaje o aumentar o disminuir la corriente que va a producir esta fuente dependiente. Ahora, las fuentes dependientes de voltaje se pueden ser controladas por un voltaje o pueden ser controladas por una corriente. Las fuentes dependientes de corriente también pueden ser controladas por un voltaje o pueden ser controladas por una corriente. Estos
estos controles, estas fuentes dependientes, habitualmente se utilizan mucho en electrónica. ¿Ya? Yo controlo de alguna manera un voltaje en alguna parte del circuito y ese control de voltaje me permite que la fuente dependiente controle, pueda aumentar o disminuir la corriente o pueda aumentar o disminuir el voltaje. ¿Ya? Para todos los efectos prácticos, nosotros vamos a trabajar con fuentes independientes de voltaje y de corriente, tanto en corriente continua como en corriente alterna, por lo tanto con esta nomenclatura que tenemos acá. Esos son los elementos activos. Activos significa fuentes de energía. Desde el punto de vista teórico, las fuentes independientes, que pueden ser de voltaje o de corriente, las ideales con las cuales nosotros vamos a trabajar, significa que es una fuente que es capaz de mantener una diferencia potencial o un voltaje preestablecido, y que no depende de ninguna variable ni componente de la red, y además que no depende del tiempo. Eso es ideal, es el caso teórico, no es el caso real, porque si fuese el caso real, no necesitaríamos estar comprando cada cierto tiempo ni cargando cada cierto tiempo las fuentes de energía de nuestros computadores, de nuestros celulares o cualquier otro elemento que nosotros tengamos que es electrónico. La fuente sería eterna, ¿no? Si fuese una fuente real, ¿no? Como es una fuente ideal, no se descarga, en la ideal no se descarga y además que mantiene ese nivel de voltaje permanentemente en el tiempo, independientemente de la carga que yo le ponga. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando con fuentes ideales, tanto de voltaje o tensión como de corriente. Ahora, para que exista corriente, necesariamente tiene que haber al menos una trayectoria cerrada. Si no hay una trayectoria cerrada, un circuito cerrado, es imposible que exista corriente por muy alto el nivel de voltaje que tengamos en el circuito, ¿no? Eso es condición absolutamente necesaria. Desde el punto de vista de las fuentes dependientes, bueno, como ya decía, las fuentes de tensión o fuentes de voltaje eh, tiene un elemento que las controla en alguna parte de la red. Y ese elemento de control puede ser una tensión o un voltaje o una corriente. Lo mismo para las fuentes de corriente. También, idealmente, se mantienen esos valores de tensión y de corriente mientras no sean cambiadas las fuentes de que los controlan. Para todos los efectos, nosotros vamos a trabajar con este cuadrito, que es bastante sencillo, pero es bastante decidor además. Dentro de los elementos pasivos, que no lo hemos visto todavía, pero lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Todos los elementos pasivos, nosotros podemos activarlos con una señal de entrada, ¿ya? O le denominamos también una señal de excitación, voltaje, corriente de entrada. Entonces los activamos, los excitamos con una señal de entrada, y el elemento pasivo va a responder con una señal de salida o respuesta. Entonces, siempre va a ocurrir lo siguiente: si nosotros le aplicamos a la señal de entrada un voltaje, el elemento pasivo va a responder con una corriente, ¿ya? Si la señal de entrada o la fuente de excitación, nosotros le entregamos una corriente al elemento pasivo, este va a responder con un voltaje, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros vamos a poder establecer la relación voltaje-corriente, el elemento pasivo. En eso vamos a estar trabajando un ratito ahora. ¿Okay? Por lo tanto, este cuadrito hay que tenerlo presente para recordarlo. Siempre, entonces, si yo aplico un voltaje, obtengo una corriente como respuesta, cualquiera que sea el elemento pasivo. Y si yo tengo una corriente y aplico un voltaje, cualquiera que sea el elemento pasivo, perdón, si aplico una corriente, cualquiera que sea el elemento pasivo, este me va a responder con un voltaje. Ok. Veamos entonces cuáles son los elementos pasivos. Ayer decíamos que eran 3 los elementos pasivos. Vamos a ver que son efectivamente 3. 3 los elementos pasivos, no hay más. Entonces, el primer elemento pasivo es la resistencia. Probablemente en física ustedes ya hayan trabajado con resistencia eléctrica. Ese es nuestro primer elemento pasivo. Es un bipolo, es decir, tiene dos extremos, dos polos, A y B.
Eh, y nosotros vamos a tomar la siguiente convención. El lugar por donde entra la corriente, ese lado va a ser polarizado en forma positiva el voltaje. Es decir, aquí yo lo estoy excitando con una corriente, obtengo como respuesta un voltaje. Entonces, como yo conozco la corriente por el lado por donde ingreso la corriente a la resistencia, entonces ese lado queda positivo respecto al voltaje. Por donde sale la corriente queda negativo. Al revés, si yo lo excito con un voltaje, o sea, le aplico un voltaje, entonces yo voy a entender que la corriente va a entrar por el lado positivo del voltaje que yo haya excitado a la resistencia. La unidad de medida de la resistencia es el ohm. Ayer hablábamos de George Simon Ohm. Bueno, aquí vamos a usar su nombre, su apellido. La unidad de medida es el ohm. Y esta unidad de medida tiene múltiplos que son el kilo ohm, 1000 ohm, o el mega ohm, 1.000.000 de kilos o un mega, 1.000.000 de ohms, ¿ya? 1000 kilos o 1.000.000 de ohms. Y también tiene un submúltiplo que son los miliohms. Normalmente no hay menos que eso y normalmente no hay más que mega ohm, ¿ya? Dentro de lo que nosotros vamos a trabajar con ohms, kilo ohm, mega ohm y miliohm. La relación, nosotros habíamos dicho que íbamos a establecer una relación voltaje, corriente y el elemento. En este caso, en la resistencia, si la entrada es una corriente, ¿ya? Como estamos viendo aquí, la entrada es una corriente, eh, el elemento va a responder con un voltaje y la relación entre estos tres es la ley de Ohm. O sea, voltaje es igual a resistencia por el valor de la corriente, la ley de Ohm. Si ahora lo excitamos o eh, lo, lo activamos con un voltaje como entrada, le entregamos un voltaje como entrada, entonces también va a responder de acuerdo a la ley de Ohm. La respuesta va a ser una corriente y esa corriente va a estar dada por el voltaje dividido por la resistencia. Nuevamente la ley de Ohm. Otra cosa que podemos conocer en los elementos pasivos es la potencia, y la potencia entonces siempre va a ser voltaje por corriente. Ahora, si nosotros reemplazamos eh, el valor del voltaje en esta ecuación, en V por I, entonces vamos a tener que reemplazamos este V por RI, vamos a tener que la potencia también la podemos calcular como RI cuadrado, ¿ya? O al revés, si en la primera ecuación, V por I, reemplazamos el valor de la corriente con V partido por R, vamos a tener que la potencia también se puede eh, calcular como V cuadrado partido por R. Esta potencia, que es potencia eléctrica, se mide en watts. Ya, ese es el primer elemento pasivo, ¿ya? Pasivo porque en este caso consume energía y cuando consume energía, las resistencias típicamente lo que hacen es que responden con calor, o sea, toda esa energía consumida, ¿ya?, la transforman en calor. Y esta es una de las razones por las cuales nosotros usamos muchos artefactos eléctricos que nos permiten, sobre la base de una resistencia eléctrica, eh, obtener temperatura, como el caso típico del tostador de pan o del horno eléctrico. El horno eléctrico lo que ustedes hacen es que le aplican un voltaje, tiene una resistencia y adentro tienen unas barritas, dos, cuatro barritas, que se ponen al rojo vivo y eso es lo que genera la temperatura. Lo mismo que en el caso de el tostador de pan, que tiene como un enrollado medio raro, así como un poco parecido al dibujo de la resistencia, con estas líneas quebradas. Y ese cuando ustedes lo activan, o sea, lo enchufan y lo activan, entonces lo que hace es ponerse al rojo vivo la resistencia, con lo cual la corriente o la energía que está consumiendo la transforman en calor, y al transformarla en calor entonces pueden calentar el pan o el alimento que hayan puesto al interior del horno eléctrico, ¿ya? No es lo mismo que el caso del microondas, porque eso tiene otro tipo de funcionamiento, pero lo que es el calefactor del agua, lo que es el tostador de pan, el horno eléctrico, incluso la plancha y la plancha de pelo, para los que usan plancha de pelo, es muy similar, fundamentalmente esta es la forma. En el caso de los secadores de pelo,
se le agrega un pequeño ventilador de forma tal de poder dirigir el calor, la temperatura. El airecito caliente se dirige en ese caso, pero es básicamente una resistencia eléctrica. Ahí tenemos un uso inmediato de este primer elemento, que es la resistencia. Bueno, aquí tenemos a don George Simon Ohm, como lo veíamos ayer. Entonces, el ohm es la unidad de medida de la resistencia eléctrica. Segundo elemento, la inductancia, que también la conocemos como bobina. La inductancia, su símbolo es este que está aquí, es como un cable enrolladito, haciendo como una especie de resorte del cable. Este es el símbolo de la inductancia. Y el símbolo es ese porque efectivamente una bobina o una inductancia es un alambre que se enrolla, ¿ya? Y obviamente está aislado, porque si yo lo enrollo y lo junto, si no estuviesen aislados se tocarían entre ellos y sería un cortocircuito. Entonces es un cable aislado que lo enrollamos y con eso generamos una bobina. Por eso el símbolo. Su nombre lo conocemos con la letra L, ¿ya? Con la letra L, perdón, con la letra L. Entonces, también lo podemos excitar con una corriente o con un voltaje. La unidad de medida de la inductancia es el henrio. ¿Ya? Recuerden ustedes que ayer hablamos de este caballero, Joseph Henry, ¿ya? El cual le da hoy día su apellido, se lo da a la unidad de medida de la inductancia, ¿ya? Los henrios. No hay en general múltiplos, lo que sí hay submúltiplos, milihenrios. Esto es 10 elevado a menos 3 henrios, que sería la unidad de medida de la bobina, ¿no? La relación voltaje-corriente en una bobina, si excitamos la bobina con una corriente, es una ecuación diferencial, ¿no? El voltaje va a ser L por la derivada de la corriente en el tiempo. Y si hacemos lo que le ingresamos, excitamos con un voltaje a la bobina y obtenemos una corriente, nuevamente tenemos que la relación voltaje-corriente bobina es una ecuación diferencial, en este caso una integral. 1 partido por L por la integral del voltaje en el tiempo más la constante de integración. La potencia sigue siendo V por I, y en este caso si reemplazamos este voltaje aquí, entonces vamos a tener L por I y por dI de T. Esa es la forma de calcular la potencia en una bobina. Ahora, la bobina no consume potencia, no consume energía, lo que hace es almacenarla. ¿Ya? La almacena, ¿y cómo la almacena? La almacena en un campo magnético. ¿Ya? A medida que vamos agregando más corriente, por ejemplo, a la bobina, el campo magnético se hace más intenso. Eso es parte de lo que estudió este caballero, Joseph Henry. El último elemento pasivo que vamos a revisar, y que de hecho no hay más, es la capacitancia, o que nosotros también llamamos condensador. Pero la capacitancia es el nombre correcto. La capacitancia la vamos a conocer por la letra C. El condensador tiene esta forma, dos placas paralelas. Aquí yo hice este es un símbolo electrónico básicamente, pero aquí son dos plaquitas paralelas. Y aquí en este caso son los dos iguales de la misma longitud. Cuidado con la diferencia con una fuente de voltaje. Aquí los dos son de la misma longitud. eh, Porque lo que representan es efectivamente dos placas paralelas que almacenan carga, ¿ya? También tiene dos entradas, le podemos excitar con una corriente de un voltaje. ¿Perdón? ¿Alguna duda? No. Todo bien. Ya. Ok. Entonces, la unidad de medida de la capacitancia o condensador es el faradio, ¿ya? ¿Recuerden ustedes a este caballero, Michael Faraday, del cual hablamos ayer? Bueno, el faradio entonces es la unidad de medida de la capacitancia eléctrica. Faradio. Faradio tampoco tiene múltiplos, sí submúltiplos. Microfaradios, milifaradios no se usa mucho, ¿ya? Se usa microfaradio y para eso se usa la letra Y, mu, esta, microfaradio, que es 10 a la menos 6. Nanofaradio
que colocamos una N, NF, 10 elevado a menos 9, o picofaradio, PF, que es 10 elevado a menos 12. Entonces, los faradios son en general bastante pequeños, por submúltiplos. De hecho, encontrar milifaradios es complicado y encontrar múltiplos de faradios, kilofaradios, ya es casi imposible. De hecho, la capacidad de la Tierra, no recuerdo exactamente el valor, pero es alrededor de un faradio, no es más allá de eso. Un valor relativamente pequeño. La relación entrada-corriente, es decir, la excitamos con una corriente del condensador. La relación voltaje-corriente es una ecuación diferencial. Voltaje es 1 partido por C por la integral de la corriente en el tiempo, más una constante de integración. Y si excitamos con un voltaje, la entrada es un voltaje y la salida es una corriente, entonces nuevamente una ecuación diferencial igual C por dV a dt. Nuevamente potencia, voltaje por corriente. Si esta ecuación la reemplazamos aquí, entonces vamos a tener que la potencia en un condensador es C por V por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Ahora, el condensador también es un elemento que no consume energía, sino que almacena, y la almacena en forma de campo eléctrico en este caso. ¿Ya? En el caso de la bobina, almacena la energía en forma de campo magnético, el condensador lo almacena en forma de campo eléctrico. Ahora, un pequeño detalle que hay que ver aquí, fíjense las ecuaciones. En el caso del condensador, si yo ingreso con una corriente, la relación es una integral. ¿Ya? Y vamos a ver el caso de la bobina. Fíjense que en la bobina, si yo ingreso con un voltaje, tengo la integral. Si yo ingreso con una corriente, tengo una derivada. ¿Ya? Y en el condensador, si ingreso con un voltaje, tengo una derivada. O sea, aquí están cruzadas las relaciones entre bobinas y condensadores. Entonces, si uno se las quiere aprender, se puede aprender una sola, esta. Yo sé que el voltaje en una bobina es la derivada de la corriente con respecto al tiempo, por lo tanto, si tengo el voltaje de excitación, es una integral. Y ahora si yo aplico una corriente a un condensador, tengo la integral, y si aplico un voltaje al condensador, tengo la derivada. Entonces basta con que me aprenda una y tengo la relación de las otras cuatro, las otras tres, que sería eso. Ahí tenemos entonces las los tres elementos pasivos. Bobina, resistencia, inductancia y capacitancia. No hay más que esos tres. Yo les aconsejaría que ustedes después, en un ratito más, que esto tengo que subirle este material, hagan estos cuadritos. Este cuadrito háganlo en una hoja para que lo tengan a mano. Entonces tienen ahí todos los elementos y las relaciones de entrada, salida, voltaje y corriente en cada uno de los elementos, ¿no? De estos tres elementos. Ahora, cada uno de estos elementos también tiene lo que se denomina el elemento inverso. O sea, la resistencia tiene un elemento inverso que se llama la conductancia. Y la conductancia es 1 partido por la resistencia. La conductancia la conocemos con la letra G. ¿Ya? Y la unidad de medida de la conductancia es, si la resistencia es ohm, es 1 partido por ohm. Y 1 partido por ohm, fíjense que es la misma letra ohm, pero como patas para arriba, digamos, da vuelta. Y la unidad de medida es el mho. Y fíjense que mho es ohm al revés. La inductancia también tiene un elemento inverso que se denomina inertancia y que es la letra gamma mayúscula. Y fíjense que la gamma es 1 partido por L y la gamma es como si hubiésemos dado vuelta a la letra L, ¿no? Y la unidad de medida de la inertancia se denomina IRNE. IRNE, si ustedes se fijan, IRNE es Henry al revés. Y por último, la capacitancia también tiene un elemento inverso que se denomina elastancia. Y aquí no sacamos nada con dar vuelta la C porque va a quedar de la misma manera. Entonces se definió por la letra S, 1 partido por C. Y la unidad de medida dará
Y Daraf es Farad al revés. ¿Ya? Farad al revés, Daraf. Son las genialidades de la electricidad ahí nomás. Entonces, ya sabemos que todo tiene un elemento inverso. Es decir, si en el caso de la resistencia, opone la resistencia al paso de la corriente, por eso se llama resistencia. La conductancia lo que hace es justamente el fenómeno al revés. Permite que pase más corriente. Eso para efectos de la bobina, perdón, de la resistencia. Con estos elementos vamos a estar trabajando. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta ahí? Esto es bastante sencillo, es cosa de tenerlo presente nomás. Resistencia, las unidades de medida y las relaciones voltaje-corriente, la idea básicamente. Bien, entonces nosotros vamos a estar trabajando con elementos pasivos, fuentes independientes de voltaje y de corriente, tanto en corriente alterna como en corriente continua, y con estos tres elementos, resistencias, bobinas y condensadores, o resistencia, inductancia y capacitancia. En esta primera parte, cuando empecemos a ver corriente continua, vamos a ver solamente las resistencias, porque si ustedes se fijan aquí en las ecuaciones, ustedes saben integrar y saben derivar, ¿no es cierto? Si yo aplico una corriente, aquí, esta corriente continua, a esta bobina, a esta inductancia, este valor de I va a ser constante. ¿Y cuánto vale la derivada de una constante? Cero. Cero. Entonces significa que el voltaje es cero. Y entonces, cuando yo aplico una corriente continua a una bobina, tengo aquí un voltaje cero y esto se considera en el régimen permanente como un cortocircuito. Por eso es que nosotros decimos es como la bobina desapareciera, porque se transforma en un cortocircuito. Eso sucede entonces en el caso de aplicar corriente continua a una bobina. Ahora, vámonos por la parte más fácil, veamos en el otro caso. Lo mismo, tengo un condensador al cual le aplico un voltaje ahora de corriente continua. Entonces, la derivada del voltaje respecto al tiempo es cero. ¿No es cierto? Por lo tanto, la corriente que va a circular por aquí es cero. Y cuando la corriente es cero, es como si esto si fuese un circuito abierto. Entonces, también en el régimen permanente, que es el que vamos a estudiar nosotros, cuando yo aplico un voltaje continuo, un voltaje de corriente continua a un condensador, el resultado es un circuito abierto. Y por lo tanto no entrega efectos para lo que nosotros vamos a hacer. La bobina se comporta como un cortocircuito, el condensador se comporta como un circuito abierto. Eso es lo que sucede entonces en el régimen permanente. El régimen permanente es aquel régimen que permanece durante mucho tiempo en el mismo estado, eso se refiere. Y en cambio la resistencia, como no depende, es una relación lineal, fíjense, la ley de Ohm es una relación lineal, entonces sí es válida la resistencia tanto en corriente continua como en corriente alterna. Entonces, por lo tanto, en esta primera parte solo vamos a estar trabajando con resistencias. Ok. Vamos a ver las leyes de Ohm para que avancemos hoy día, por lo menos dejemos vistas las leyes de Ohm, que son dos muy fáciles. Entonces, lo primero que vamos a ver es algunas definiciones previas que necesitamos conocer. ¿Ya? Y la primera definición es nudo o nodo. ¿Ya? Nudo o nodo, nosotros los vamos a conocer como aquel punto común o una unión eléctrica que hay entre dos o más componentes. ¿Ya? Siempre, por ejemplo, si yo pongo dos resistencias, una al lado de la otra y las uno, entonces ese punto de unión es un nudo. ¿Ya? Si pongo ahora además vamos a ver después circuitos, después además yo pongo una fuente, entonces donde tenga los puntos de unión, eso lo vamos a denominar nudo, entre dos o más componentes. Eso es un nudo eléctrico. Rama la vamos a llamar a un camino aislado que va a unir dos nudos. A eso le vamos a llamar rama. Voy a hacer un dibujito aquí para poder ir expresando más este tipo de cosas para que quede más claro. Lazo lo vamos a denominar una trayectoria cerrada dentro de un circuito.
Y malla es un lazo que no va a contener otros lazos en su interior. Voy a parar esto aquí. eh, aquí debería usar esto para que copiarlo aquí. eh, esto, todo esto, y vamos a eliminar todo esto por acá, para que, ahí. Entonces voy a hacer un pequeño dibujito para que entendamos un poco estas definiciones. Entonces, supongamos que yo tengo aquí, no, tengo que insertar aquí, voy a insertar ahí, eh, y voy a suponer que esta la voy a, esto, contorno lo vamos a hacer más grueso, 3 puntos, y colocar un color rojo, y vamos a dejarlo sin relleno. ¿Ya? Entonces, y voy a copiar esta misma, la voy a copiar, y la voy a pegar, y la voy a hacer más pegadita, ahí, y la voy a unir con la otra. Y voy a hacer una tercera, voy a hacer más ancha, ahí, voy a hacer eso como una especie de pequeño globito ahí. Y vamos a asumir que aquí en cada una de estas ramas, y voy a insertar para estos efectos un rectangulito. ¿Ya? Aquí vamos a asumir que hay un elemento eléctrico. ¿Ya? Y lo vamos a dejar así tal cual. Y voy a asumir de que este ahí, este rectangulito que estoy dibujando aquí puede ser una resistencia, puede ser una bobina, puede ser un condensador, puede ser una fuente. No nos preocupemos por eso por ahora. No tiene mucha trascendencia eso, porque lo que yo quiero mostrar es el tema, lo que significa ahí, lazos, nudos y esas cosas. Ya, fíjense que en este caso yo tengo aquí varios elementos que están unidos y entonces puedo definir aquí que hay un nudo ahí arriba. Entonces para eso voy a insertar un circulito pequeñito. Aquí voy a insertar un circulito. Este es un nudo. ¿Por qué ese es un nudo? Porque está uniendo ahí varios elementos. Entonces en este nudo el contorno lo vamos a dejar azul, azul y relleno lo vamos a dejar azul también. Ahí. Entonces este sería un nudo y lo voy a copiar abajo porque abajo tengo otro nudo. Entonces esos son nudos. Que están en azul serían los nudos. ¿Ya? Entonces tengo un nudo que me une esta rama de este elemento, este conductor de este segundo elemento y este conductor de este tercer elemento, es lo mismo que hace en estos otros tres elementos que están acá. ¿Sí? Es como si yo tengo aquí un pedazo conductor, los tomo los juntos y los hago una unión eléctrica aquí. Esto sería un nudo, lo mismo que abajo. ¿Ya? Entonces, en este caso de este circuito, tengo dos nudos, un nudo en la parte superior y un nudo en la parte inferior. ¿Ya? Ese es el concepto de nudo. Ahora, si yo, por ejemplo, aquí, este elemento, eh, lo giro un poquitito ahí para que quede un poco más bonito nomás. ¿Ya? Tomo este elemento y lo copio, y este lo pongo acá, otro elemento, dos elementos. Entonces aquí en este punto voy a tener otro nudo.
Porque recordemos que por definición, lo que acabamos de ver nosotros, ahí podría tener otro nudo. ¿Se fijan? Entonces tengo un nudo aquí, un nudo acá, otro nudo acá. Este nudo particular une este elemento y este. Cualquiera que sean estos elementos, no nos preocupemos todavía por qué son. ¿Ya? Aquí hay un nudo porque une dos elementos. Pero este nudo une 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Y este nudo de acá abajo une 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos también. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos aplicación del concepto de nudo. Luego tengo el concepto de rama. Rama dice que es un camino aislado que une dos nudos. Entonces la pregunta es, si yo estoy parado en este nudo acá arriba y quiero ir al nudo de abajo, ¿cuáles caminos tengo? Caminos aislados, separados, únicos, para ir desde el nudo superior al nudo inferior. Fíjense que lo puedo hacer por acá, por el exterior, aquí. Paso por el elemento y llego al otro nudo. Por lo tanto, esto sería una rama. Luego tengo otro camino aquí, fíjense que es aislado del otro. Voy por aquí, paso por el elemento y llego al nudo destino. Luego aquí tengo otro camino, esa es otra rama. Y así sucesivamente. Este también, otra rama. Aquí, otra rama. Por aquí, otra rama. Ahora, ¿qué sucede aquí? En rigor, aquí, desde este nudo a este nudo tengo una rama. Y desde este nudo a este otro, tengo una segunda rama. Por lo tanto, todo este recorrido estaría compuesto en rigor por dos ramas, porque la rama por definición es camino aislado que une dos nudos. Después vamos a ver algunas particularidades de esta rama. ¿Está claro ahí? ¿Alguna duda? ¿Se entiende la idea? Sí, todo bien. Ya. Después tenemos el concepto de lazo. Lazos son las trayectorias cerradas dentro de este circuito. Entonces, fíjense cuántos lazos podríamos tener. Aquí tenemos varios lazos. Fíjense, yo parto, supongamos, de este nudo inferior, y me voy por aquí, por este camino, y llego al nudo superior, me devuelvo por la otra rama que está al costado, y termino en el nudo inicial. Luego hice un recorrido cerrado. ¿Se fijan? Entonces, esto es un lazo. ¿Ya? Ahora, podría yo partir por el nudo inferior, irme por aquí caminando, por esta rama intermedia, llego a esta de acá, bajo por aquí y llego al punto inicial. Por lo tanto, aquí tengo otro lazo. Ahí. O bien podría ir por aquí, por este punto, llego acá al nudo de arriba, y bajo por aquí y llego al punto inicial y tengo aquí otro lazo. O podría hacer este recorrido por aquí, llegar a este nudo, sigo de largo, llego a ese nudo, puedo bajar por esta rama, perdón, no quise hacer eso, por esta rama y llego entonces al punto inicial. ¿Ya? Y ahí tendría otro lazo. O sea, aquí en este circuito hay varios lazos. No sé si alguien los puede contar. ¿Alguien podría contar cuántos lazos tenemos? A ver, yo voy a intentar contarlo. Bueno, me perdí. ¿Cuántos lazos cuentan ustedes? Recuerden, el lazo es una trayectoria cerrada. Yo conté 12. 12. No veo el chat.
No sé qué pasó con el chat. No lo veo. Ah, aquí está el chat. 15. Tengo entre 12 y 15. Ya, conté 13, 12, 15, 15. Dice. Bueno, a ver, de acuerdo a lo que me dice Christopher aquí, no hay entre, sino que hay un total, que es claro. Ya. Siempre va a haber un número determinado, fijo. 15. A ver, yo pensé que había contado 15 también. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, exactamente 15. Ahora, ¿cómo sé yo los 15? Bueno, voy a intentar, no sé si los puedo pintar esto. No, parece que no puedo pintar aquí. No, pero miren, aquí parto por este. Este es un lazo. Ahí, uno. Después con esta rama de aquí tendría un segundo, que cubre estas dos. Después con esta un tercero. Con esta un cuarto y con este extremo un quinto. Después sigo con esta 6, con esta al lado 7, con la de acá 8, con la última 9. Después esta la central es 10, con la al lado 11 y la de acá 12. Esta sería la 13, esta 14 y la última 15. Ah, pero la última la tengo contada ya, la tengo al principio. 14 pareciera ser. ¿Ya? Bueno, ese es el concepto de lazo. Entonces, cualquier trayectoria cerrada es un lazo. ¿Ya? Y trayectoria cerrada significa que yo parto en un punto, independientemente de la forma en que me dé la vuelta, llegando a ese mismo punto, ese es el lazo. Y por último, el concepto de malla. Malla es un lazo que no contiene otros lazos hacia el interior. Entonces, este central es una malla, ¿ya? Porque no hay otros lazos hacia el interior. Pero este lazo de aquí, supongamos, esta línea de aquí, esa que sería un lazo, no es malla porque existe esta adentro. ¿Se fijan? No sé si esta, a ver, lo que puedo hacer a lo mejor aquí, cambiar el color del contorno, eso voy a hacer. Eso. ¿Ya? Entonces, esta que yo he dejado en verde, si bien es cierto es un lazo, pero no es una malla. ¿Por qué no es una malla? Porque tendría esta malla en rojo dentro de este. Entonces deja de ser malla, sin embargo es lazo. ¿Ya? Ahora, entre este verde de aquí y esta roja de al lado, esa sería una malla porque dentro de ella no hay otro lazo. ¿Ya? Este rojo externo con este verde de acá también es una malla porque no hay dentro de ella otro lazo. ¿Ya? Aquí hay varias mallas, aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco mallas. ¿Se fijan? Entonces, esa es la definición previa que hay que tener presente. Sí, entonces serían 14 lazos que tiene este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, porque la última está considerada. 14 lazos tiene este circuito. Ya. Eso lo vamos a dejar ahí. Ya, esto es importante tenerlo presente cuando después trabajemos con las leyes de Kirchhoff. Ya, esta es la vuelta a tener las definiciones. Entonces, aquí yo tenía un ejercicio en este que es lo mismo. Entonces, la pregunta es: ¿cuántos nudos, ramas, lazos y mallas tiene el circuito? Ya, eso se lo planteo a ustedes ahora. ¿Cuántos nudos, cuántas ramas, cuántos lazos y cuántas mallas tiene este circuito? Partamos por los nudos. ¿Cuántos nudos tiene? ¿Qué opinan? 3. 3 nudos. Ya, ¿alguien da más? Si me pueden contestar por audio, porque no tengo la posibilidad de tener el chat de que estoy proyectando como PowerPoint. Profe, ¿serán 8? 8. ¿Ya?
Yo igual creo que son 8. Ya, 8. O sea, tengo Sí, 3 y también, tengo ocho. 8. ¿Quién da más? 8. Recuerden la definición está arriba, nudo. Es un punto común o una unión eléctrica entre dos o más componentes. Eso es un nudo. 8 parece que es el número más alto. ¿Alguien se arriesga con otro número? 5 puede ser. Sí, puede ser. Vamos a ver inmediatamente cuántos son. Ya, tengo 3 valores. Tengo 3, 5 y 8. Veamos. Preguntémosle al circuito. ¿Cuántos nudos hay? Le preguntamos y dice, mire, hay 1, 2, 3, 4, 5. Y estos nudos, en este caso este nudo une 1, 2, 3 elementos, este nudo mide 1, 2, 3 elementos, este nudo mide, o sea, une 1, 2, 3 elementos, y este nudo une 1, 2, 3 elementos, y este nudo une 1, 2, 3, 4 elementos. ¿Ya? Todos son nudos. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista habrían 5. Pero la pregunta es, ¿son los únicos nudos que hay? Desde el punto de vista estricto de la definición. Le vamos a preguntar al sistema, ¿hay más? Efectivamente hay más. Hay 1, 2, 3, 4, 5 más. Porque este es un nudo. Fíjense que la definición dice que es la unión eléctrica entre dos o más componentes. Este nudo une este componente y este componente. Este nudo une este componente con ese componente. Da lo mismo lo que sea esto, si es una fuente de voltaje, corriente, si esto es una resistencia, una bobina, no importa. Es un elemento. Aquí, entre estos dos, hay un nudo. Entre estos dos hay un nudo. Entre estos dos hay un nudo. ¿Ya? Por lo tanto, en rigor, hay 10 nudos. Nadie vio los 10, algunos vieron 8. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno, un Quedó detalle, claro, profe. ya, qué bueno, un detalle. Nosotros, un poquito más adelante, cuando veamos la ley de Kirchhoff, pero se los voy a adelantar ahora, nos vamos a percatar de que estos nudos que unen solamente dos elementos, para todos los efectos no tienen ninguna importancia. ¿Y cuáles van a ser los interesantes? Estos, que unen de 3 o más. Pero la definición dice 2, por eso es que los mencionamos aquí. Veamos, ¿cuántas ramas tiene este circuito? Rama dice camino aislado que une dos nudos. En otras palabras, ¿cuántos caminos yo puedo establecer aquí para ir desde un nudo a otro? Entonces la pregunta es, ¿cuántas ramas o cuántos caminos aislados pueden unir dos nudos? 13. ¿Ya? 13. 13 también. 13. ¿Ya? ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿O confirma lo que dicen sus compañeros? Sí, igual creo que 13. Ya. Entonces, los que han votado, preguntémosle cuántas ramas tenemos aquí y me va a decir 13, efectivamente 13. ¿Ya? Bueno, aquí es bastante simple porque aquí no tengo otra rama que una de estos dos nudos, por ejemplo. ¿Ya? Pero básicamente las ramas aquí uno las puede contabilizar por el número de elementos. ¿Ya? Vuelvo a repetir, cuando después veamos nosotros que estos nudos no son de interés, en este instante esta es una rama y esta es otra rama, pero cuando este pierda el interés, que es lo que vamos a ver, esta va a ser toda una sola rama. ¿Ya? Desde este nudo rojo hasta este nudo rojo vamos a tener una y no dos ramas. ¿Ya? Por ahora, por definición, son dos. Ok, ¿cuántas mallas? Partamos por las mallas. ¿Cuántas mallas tendrá este circuito? Pues las mallas son más fáciles de ver. Recuerden, malla es un lazo que no contiene otros lazos en su interior. Esa es la definición de malla. Entonces, ¿cuántas mallas tiene este circuito? 4. 4, ¿ya? ¿Alguien tiene una opinión distinta o confirma la misma? Sí, 4. En 4. el chat también dicen que son 4. Ya, perfecto.
Perfecto. Entonces veamos, ¿cuántas hay? 4. Perfecto. 4. Y la última, ¿cuántos lazos tiene? Recuerden que lazos son trayectorias cerradas dentro del circuito. Cualquier trayectoria cerrada dentro del circuito. Y aquí me cuenta quien pueda ver el chat, cuántos dicen en el chat. Dos personas en el chat dicen que 9. 9, ya. Los que tienen audio, ¿cuánto opinan? 9 también, 9 igual. ya. Profe, 12. 12. 12, ya. Tengo 2 con 12, tengo varios con 9. ¿Alguien da más? Preguntémosle al circuito entonces. ¿Cuántos lazos tiene? Me dice que son 13. ¿Ya? Los que contaron 12 anduvieron más cerca. Bueno, ¿cuáles son esos 13? Veamos. Aquí está el circuito. Ahí están los 13. Están las 4 mallas. 1, 2, 3, 4. Está el recorrido externo completo. Y después de 2, estos 2. Después de estos 3. Después de estos 4. Bueno, esos 4 serían todos. Ahí están todas las posibles combinaciones de 13 lazos. 13 lazos y 4 mallas. A los que contaron 13, ¿cuál les faltó? Probablemente el externo. Los que contaron 12, perdón. Creo que a mí me faltó el 13, profe. Como que ahí me perdí. Ah, este. Este de aquí. Claro, sí. Y a mí igual me faltó ese. Si yo parto por aquí, doy una vuelta por aquí, hago ese recorrido. Claro, se fijan entonces ahí están todas las posibles combinaciones de recorrido. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando hacemos análisis de circuito, yo puedo hacer un recorrido por cualquier parte, el recorrido que yo quiera, y me puede servir para los efectos que necesite. Por ejemplo, poder determinar una corriente por esta rama, por ejemplo, por este elemento. ¿Ya? Entonces, si yo conozco este voltaje, puedo conocer algunas otras cosas, y podría, por ejemplo, determinar con un recorrido, no por aquí, un recorrido por acá, algún dato que pueda ser interesante. ¿Ya? Ya, por eso es que es conveniente visualizar todos los posibles recorridos. ¿Ya? Fíjense, son recorridos nomás, no es que yo esté eliminando partes del circuito, sino que es un recorrido que puedo hacer. Y recorrido cerrado significa que yo parto en un punto, en cualquiera, hago el recorrido y vuelvo al mismo punto. Ese es el lazo entonces en este caso. ¿Ya? ¿Consultas? ¿Dudas? Ya estamos llegando al final de la hora, entonces dejemos planteadas las leyes de Kirchhoff, que son 2. Entonces, Kirchhoff, tenemos a este amigo que lo vimos ayer, don Gustav Robert Kirchhoff, físico alemán, entonces fue el que definió las 2 leyes. ¿Cuáles son esas famosas 2 leyes de Kirchhoff? La primera, que también se denomina ley de las corrientes, ¿ya? Que la podemos conocer como la letra LSK o LKC, porque eran las 2 formas, ley de corrientes de Kirchhoff o ley de Kirchhoff de corriente, o Kirchhoff también como se dicen algunos. Dice básicamente esto: la suma algebraica de todas las corrientes de rama que acceden a un nudo es 0. Es decir, aquí tengo un nudo de un circuito cualquiera, en este caso tengo 5 corrientes,
unas entran al nudo y otras salen, eso significa acceder, entrar o salir del nudo. Y lo que me dice es que la suma de todas las corrientes que acceder, entran o salen del nudo, la suma total es cero. En otras palabras, en el nudo no se pierde corriente. La otra forma fácil de verlo es decir lo siguiente: la suma de las corrientes que entran al nudo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen del nudo. En este caso, por ejemplo, la corriente 2 entra, la corriente 3 entra y la corriente 5 entran. La suma de esas tres tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Sale la 1 y la 4. Entonces, esa es la ley de corrientes de Kirchhoff. Si bien es cierto, esta es una ley planteada para efectos eléctricos, si nosotros asumimos de que estos no son conductores eléctricos, sino que son tuberías de agua, por ejemplo, y esta es una cámara, entonces yo tengo ductos de agua, sucede lo mismo. El agua no se pierde por la cámara, no se podría perder por la cámara, no se acumula, sino que debe ser distribuida todo el agua. Entonces, también es posible en ductos, en circuitos de flujos, en flujos, porque de hecho la corriente es un flujo, también se cumple esta ley de corrientes de Kirchhoff, pero nosotros la conocemos en la parte eléctrica. Esa es la primera. La segunda, que se llama tal cual, segunda ley de Kirchhoff o ley de voltajes, LVK o LKV, dice lo siguiente: la suma algebraica de los voltajes en un lazo cualquiera, y por eso es importante conocer los lazos, también es cero. Es decir, aquí yo tengo un lazo, imagínense que adentro puede haber cualquier cosa, entonces yo hago un recorrido y voy a encontrar que en ese recorrido la suma de los voltajes tiene que ser igual a cero. En otras palabras, aquí no podemos conocer todas las elevaciones de voltaje, tiene que ser igual a todas las caídas de voltaje. Esa es la otra forma de verlo. Esas son las leyes de Kirchhoff. Con eso vamos a estar trabajando, y fíjense que no son más difíciles que esto. Para plantearlas es muy fácil. Nos da alguna pequeña dificultad primero para poder aplicarlas, lo vamos a partir aplicando la próxima semana, ¿ya? Pero son tan sencillas como esta. ¿Ya? Y ahí podremos tener pequeños ejercicios de eso, pero lo que quería decirle yo es que, si bien es cierto, estas leyes son bastante antiguas. Fíjense que este señor vivió entre 1824 y 1887. A los 21 años planteó las leyes de Kirchhoff. O sea, 1845 más o menos. Las leyes siguen vigentes. A pesar del tiempo, las leyes siguen vigentes. Y lo otro es que no tan solo que sigan vigentes, sino que además las podemos comprobar en cualquier circuito. Y de hecho, muchas veces que nosotros en electricidad, cuando trabajamos, decimos, no, pero es que aquí aplicamos Kirchhoff de corriente, Kirchhoff de voltaje, y esto se cumple. Y es así, y no hay nada que hacer. Es así, tal cual. ¿Dudas, consultas, jóvenes? Ninguna, profe. Ya. Ok, ya estamos en la hora y yo después tengo otras clases. Así que lo vamos a dejar por aquí hasta ahora. Como les decía al principio, voy a revisar las respuestas de la consulta que hice. Y de acuerdo a eso, establecimos el horario de clases para la próxima semana. Les voy a informar de los resultados también, obviamente. Muy bien, muchas gracias. Nos encontramos en la próxima clase entonces, el próximo lunes. Bueno, profe, Vale. que esté bien. Chao, profe. Ya, que estén bien. Gracias. Chao, Chao. chao. Profe, nos vemos.